Sí. Hola, hola. Sí. Buenísimo. Bueno, primero quería comentar, Marcelo no va a poder venir, que de Arquitectónica, pues justo operaron de urgencia a la mujer. Así que bueno, se disculpó, pero no había forma de que mande a alguien más del estudio hoy. Así que bueno, se va a presentar cada uno, que es la mejor forma de presentarse. Yo soy arquitecta, soy Andrea Fuchs. Hace muchos años, cuando estudiaba en la Facultad de Arquitectura, en una de esas tantas noches que uno se queda sin dormir, entre mis compañeros que hacíamos maquetas, uno dijo, a mí me hubiera encantado dibujar para Gaudí, en Barcelona. Todos asentían con la cabeza y yo dije, yo la verdad que no sé si dibujaría para Gaudí, a mí me encantaría conocer a Güell, estar en la negociación de Güell y Gaudí, y donde cada uno convenció al otro de hacer de Barcelona otra Barcelona. Mi mamá servía el café en ese momento y no me olvido nunca que unas horas después me dijo, André, quiero que vayas a terapia porque te equivocaste de carrera. Después de haber sufrido esto, unos años después, conocí un equipo de gente dentro de los que estaban Carlos también, el año que me recibí, y me dijeron que no tenía un problema, ni tenía que hacer análisis, o tener que hacer análisis por otra cosa, que la verdad que era una arquitecta con perfil comercial y perfil de gestión, y eso me aclaró todo mi camino, y ahí empezó un camino distinto de gestión, y por eso hoy para mí es un honor presentar a 3 arquitectos de este tamaño, con tanta trayectoria absolutamente de gestión. Así que bueno, empiezo con Gaby Mayo, a quien quiero mucho. Gracias, Andrea. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es Gabriel Mayo, soy arquitecto y soy director de GID Developers. ¿Hago la presentación? Sí, un poco. En realidad están convocados porque son perfiles de gestión y distintos entre sí además. Contanos un poquito qué es lo que haces y tu rol dentro de la empresa y bueno, y un poco por qué de arquitecto desarrollista. Bueno, yo soy socio de mi socio desde hace 30 años, pero amigo desde hace más de 50, así que fuera de lo que es el tema profesional, tengo el lujo de compartir mis días, más de la mitad del día, con uno de mis mejores amigos, así que hasta se hace divertido, ¿no? Yo esta historia la conté varias veces, pero igual la voy a resumir. Cuando nosotros empezamos a ser arquitectos, hacíamos lo que hacen todos los arquitectos cuando empiezan a trabajar, que es refacciones de baños, cocinas, algún local de algún amigo, alguna casa, nunca nada importante, o sí para nuestra escala. En algún momento nos dimos cuenta que podíamos hacer de la arquitectura un negocio, comprando terrenos, buscando inversores, y empezamos a hacer dúplex, y de repente, sin saberlo, éramos desarrolladores. Con el tiempo lo fuimos sofisticando, con el tiempo hicimos una maestría en la Universidad Católica, con el Politécnico de Madrid, y con el tiempo empezamos a mirar las cosas de manera de poder aplicar nuestra creatividad a un negocio que implica arquitectura, implica construcción, pero también implica finanzas y toda una serie de cosas. En ese contexto, las únicas peleas que tuve con Dani fueron quién se hace cargo de las cosas, y hace muchísimo tiempo nosotros tenemos nuestros roles bien marcados. Dani se ocupa de toda la parte que es construcción, yo me ocupo de parte financiera y parte jurídica y el armado de los negocios, pero las cosas las hablamos juntos y la mirada es compartida. Bien. Ale, tu historia de arquitecto desarrollista es distinta. Sí, en realidad trabajo, primero estoy a cargo del área de desarrollo de TGLT. En realidad estoy en los desarrollos ya casi por casualidad.
Yo trabajé muchos años en la construcción, aquí en Argentina y en extranjero, y viviendo fuera del país, en un momento que quería volver al país, a mediados de los 90, tuve dos oportunidades, me habían ofrecido trabajar en una constructora, que era lo mío, y me ofrecieron trabajar en un grupo empresario que quería generar una empresa desarrolladora. Mi experiencia hasta entonces era solamente haber comprado o vendido alguna propiedad o alquilado una propiedad propia, con lo cual mi experiencia era nula. Así que me encontré de un día para el otro en Buenos Aires, un momento en el cual había un boom en los desarrollos inmobiliarios, que era a mediados de los 90, trabajando en desarrollos y bueno, desde entonces acá estoy, ¿no? Es una actividad que me parece muy atractiva y en la cual mi formación previa, mi formación académica, mi experiencia son solamente una parte de la misma. O sea, ser arquitecto creo que es un valor que agrega, pero no es el factor determinante, es una más de las materias primas que componen el desarrollo inmobiliario, con lo cual esta segunda parte de mi vida que la he dedicado a los desarrollos, he tenido que formarme en otra multiplicidad de capacidades que no las tenía y que uno en el día a día se da cuenta que son necesarias, no solamente en el trabajo, sino de lo académico, ¿no? Ya que ese es mi nacimiento como la parte de desarrollo. O sea que en realidad el desarrollo de alguna manera fue de casualidad, después tu formación fue todo para desarrollar. Sí, como te comentaba, no sé, En ese orden. Ni siquiera tengo claro por qué opté por esto que era como una apuesta. Creo que lo tomé como en aquel momento como un desafío, porque era volver a hacer más de lo que hacía habitualmente, que por otro lado me encanta la construcción, me encantan las obras, y de pronto me encontré con algo que tenía facetas que desconocía y que la verdad que fueron las que más me atrajeron y son las que me he dedicado desde hace ya mucho tiempo a esto, ¿no? Bueno, de hecho, hoy tenés que hablar y rendir cuentas no a arquitectos, sino a gente de todas las profesiones menos arquitectos. Sí, en Argentina se da la particularidad que muchos arquitectos son desarrolladores en diferentes facetas, tanto como tener su propia empresa de desarrollos, su propia desarrolladora, como el caso de Gaby. Y hay otros que, como en mi caso, que somos funcionarios de compañías, en este caso una compañía pública, y esta particularidad que uno ve que hay arquitectos que trabajan habitualmente en desarrollos, no es tan común verla fuera del país y normalmente lo que me ocurre es que uno tiene como interlocutores a gente que viene de otros mundos, que viene del mundo abogados, economistas, gente que viene de marketing. Hay componentes del desarrollo inmobiliario que uno en una primera aproximación básica puede pensar que no son determinantes, pero sí lo son. Los aspectos comerciales, los aspectos financieros, los aspectos de marketing son determinantes y los interlocutores en general extranjeros de empresas que tienen más historia en desarrollos que nosotros suelen venir ese perfil. Yo cuando empecé a trabajar en desarrollos, la palabra desarrollador no era una palabra habitual. Los que desarrollaban eran extensiones de estudio de arquitectura, de empresas constructoras o inversores, pero no era habitual, no es como uno va a España y uno encuentra un promotor y tiene claro cuál es su rol o un developer. Hoy sí, hoy es un tema que está claro creo que para todos, pero bueno, ha pasado un tiempo, ¿no? Carlos Abransky. Hola, Andrea. Hola de nuevo. Creo que fuiste el primer arquitecto de Argentina que hizo un MBA. ¿Me equivoco? No sé si el primero, lo cual da cuenta de mi edad también, pero seguramente donde lo hice, que fue en el IAE, sí fui el primero ahí seguro. Hace muchísimo tiempo, la verdad que todo el mundo me miraba raro, porque todos mis compañeros éramos como 45 y todos eran ingenieros, contadores, economistas, algunos abogados. Y yo era el tipo raro, de lo cual fui raro toda la vida, así que sigo siendo todavía un tipo raro. De gestión, ahora que le conozco el nombre después de muchos años. Carlos, contá un poquito tu experiencia, en realidad, independientemente de tu vasta experiencia en desarrollos inmobiliarios. En este momento estás en una startup, que es muy interesante el modelo porque es un modelo diferente al resto. No sé si es tan diferente. Hablar de una startup en desarrollos inmobiliarios, soy director de una empresa que se llama Gaudium, que hacemos desarrollos. La verdad que estamos empezando nuestra primera obra acá en Capital Federal, estamos con la otra obra en cola de aprobaciones de la municipalidad, sigo todavía que la gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a ver si se apuran a poner el sellito, y ya mirando un tercer terreno, y es mi primer startup que todavía está siendo exitoso después de algunos intentos fallidos, unos cuantos, y después de haber gerenciado algunas
digamos, como gerente de desarrollos inmobiliarios, algunas empresas argentinas, algunas muy exitosas. No sé si gracias a mí o no, pero en algo debo haber contribuido. Y hacer una startup en estas cosas, y la verdad que es difícil, y más que difícil es complejo, digamos, ¿no? Y es parte también de esto de ser arquitecto y estar con la mirada puesta en el desarrollo y en el producto inmobiliario y en el terreno y en la ubicación y en la gestión de las aprobaciones municipales y en el marketing y en los inversores y en los clientes y en el precio, y si vendemos en pesos, vendemos en dólares, si actualizamos por CAC, si actualizamos por UVAs, y empezar las obras y cómo se contrata y pedirle a colegas que hagan cronogramas y que cumplan con los plazos y cumplan con los costos. La verdad que es un mundo fascinante, para los cuales algunos arquitectos tenemos un entrenamiento especial, que creo que hoy debieran ser una capacidad que debieran tener la mayoría de los arquitectos, porque todos manejamos cosas complejas. Bien, ¿hoy modificarías algo en la universidad para tener estas herramientas? Y despacito. Sí, Andrea me conoce, porque sabe que yo soy muy crítico de la formación de arquitectura. Sí, yo creo que modificaría muchas cosas. Yo creo que todavía tenemos, por lo menos en la Argentina, en muchas facultades de arquitectura, muchas de las cuales conozco y en algunas doy clase, se sigue formando arquitectos con una visión muy focalizada en el área de proyecto, que si bien no deja de ser un tema muy interesante, no es la única habilidad que debiéramos desarrollar y en la cual debiéramos formarnos los arquitectos. Siempre digo que las facultades nos forman en el paradigma del proyecto, 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 un poquitito de algunas cuestiones técnicas y sobre todo lo que les reclamaría a toda la Facultad de Arquitectura es que empiecen a poner dentro de sus programas dos cosas fundamentales: entender que no hay arquitectura sin clientes, repito, por si a alguno no le queda claro, no hay arquitectura sin clientes, y por supuesto no hay arquitectura sin dinero, digamos. Y clientes en el espectro más amplio, ¿no? Clientes no son solamente clientes privados, el Estado puede ser cliente, los municipios son clientes, pero todos al final del día son clientes. No hay arquitectura sin financiamiento. Estoy de acuerdo con que a mí me hubiera interesado mucho conocer al señor Güell, sin el cual Gaudí no hubiera existido prácticamente. Y creo que eso le reclamo hoy a las facultades de arquitectura, ¿no? Está muy bien. Yo creo que el diseño agrega mucho valor, pero hay otras cosas que también lo agregan, digamos, y que hacen a que las obras se completen y funcionen y se entreguen en tiempo y forma. En tu caso, tu perfil, fuiste haciendo capacitaciones, ¿cómo fuiste encontrando tu lugar dentro de tu perfil? Primero, una pequeña consideración con respecto a lo que dijo Carlos y que tiene que ver con tu pregunta. Me da la sensación de que nosotros como arquitectos tenemos una formación en creatividad y en prueba y error. Y eso no es menor a la hora de aplicarlo a los desarrollos inmobiliarios, porque como vos acabas de decir, con la multiplicidad de cosas que tenés que considerar, definitivamente hay que ser creativo y además hay que tener conocimientos y hay que formarse. Un tío mío construía y mi papá era ingeniero. Y yo los veía en las obras y uno se dedicaba a mirar la plata y el otro se dedicaba a mirar el hormigón. Y está bueno esto de que diferentes personas tengan diferentes miradas sobre lo mismo cuando nuestra obligación como desarrolladores es ser el director de toda una orquesta. Obviamente para eso te tenés que preparar y te preparás por prueba y error o te preparás profesionalmente. Cuando empezamos con Dani, esta aventura de los desarrollos inmobiliarios era invención, prueba y error. Ahora, por suerte, tenemos en las universidades el complemento de muchísimas carreras de desarrollos inmobiliarios. Damián es el rey de todo esto y le agradecemos mucho porque alguien lo tiene que hacer, ¿no? Dani da clases en todas las carreras de formación de posgrado y es tan bueno que estén los posgrados, porque la formación académica en creatividad y que sea purita para la arquitectura no está
malo. Y con respecto a lo que decía Ale, es cierto, en el mundo los desarrolladores son señores de plata que hacen negocios, un Trump, por ejemplo. Nosotros, voy a cumplir 60 años. Cuando yo me recibí, el trabajo lógico para un arquitecto era ser taxista. Y veníamos de hiperinflaciones y toda una serie de sacudidas que los chicos más jóvenes no conocen porque no lo vivieron. Y eso de la prueba y error, equivocarse, pero después en algún momento te tenés que formar, en algún momento tenés que saber de finanzas, de leyes, de impuestos, porque si no, no haces bien tu gestión. Entonces, fuera de lo que es la escuela de la calle, la prueba y error, yo propongo que todos los que quieran laburar en esto se lo tomen en serio y hagan un posgrado, hagan una maestría, estudien, se preparen, porque sin herramientas nuestro mercado empieza a tambalear. Vos, Carlos, lo que decías un poco es que sugerirías que pongan algunas materias de gestión en grado, o sea, a lo mejor en los últimos años, como para salir, aunque sea con algunas herramientas más. Yo creo que los arquitectos llegan a los posgrados en estas cosas una vez que la profesión les duele, digamos, y les duele en varios lugares del cuerpo y sobre todo en el bolsillo, pero sobre todo les duele en el alma, digamos, ¿no? Porque la verdad que la arquitectura es una profesión apasionante y para mí hay una clara división entre lo que uno aprende y entiende que es la arquitectura vista desde la facultad y lo que es la profesión en la vida real, digamos, ¿no? Donde tenés que lidiar con cosas muy distintas de las que ves en la facultad. Y con números y con plata y con problemas de inflación y con, digamos, cosas que, gremios que a veces cumplen y muchas veces no, y clientes que demandan cosas para las cuales muchas veces los arquitectos recién formados no están preparados y no los entienden. Y permanentemente, desde hace muchos años que yo doy capacitación y hago capacitaciones para arquitectos y los escucho con dolores en el alma porque... porque la actividad profesional les resulta poco satisfactoria. Entonces, me parece que hay que preparar a los futuros arquitectos de una manera distinta, con un paradigma distinta y una mirada diferente. Y sobre todo también he escuchado muchos arquitectos que se quejan de sus clientes. Y quejarse del cliente es como, no sé, no es tan así la queja. Muchos dicen... Che, la verdad que me gustaría hacer yo desarrollos inmobiliarios, por ejemplo, para no tener que lidiar con clientes. Y le digo, mirá, estás equivocado, siempre tenés que lidiar con clientes. De distinta escala, pero son clientes. Siempre vas a tener clientes, siempre. Bueno, creo que eso hay que resolver, digamos. El resto estoy de acuerdo. A mí me gustaría también que algunas cuestiones técnicas en las facultades también se den de otra manera, digamos, que haya más inclusión de temas como gerenciamiento de las obras, digamos, ¿no? Creo que uno de los problemas que tenemos los arquitectos es entender que la arquitectura es hacer proyecto y dirección, y la verdad que la arquitectura es mucho más amplio que esto, y proyecto y dirección no define bien lo que los arquitectos hacemos y lo que tenemos que hacer, y sobre todo no lo define bien de cara a los clientes. Sí, yo estoy de acuerdo con que me gustaría que haya materias. De hecho, hay varios proyectos en universidades hoy de hacer en los últimos años algunas cosas de gestión, pero más que nada, además de dar de herramientas, es para detectar a que si alguien tiene ese perfil, lo puede desarrollar, porque cuando no conoces a nadie con un perfil parecido, como fue mi caso, yo lo viví, por eso hoy estoy en la universidad en grado, para detectar a los que tienen otro perfil. Algunos tienen perfiles políticos, son arquitectos con perfil político y hoy están en cargos en municipalidad, en gobierno, y también es un perfil de arquitecto. O sea, la arquitectura nos da esta cintura y esta cosa de poder adaptarnos a cualquier situación, en cualquier lugar, a manejar muchas cosas, y la verdad es que quien detecta que tiene algo de estos perfiles es genial que lo antes posible lo vea para poder desarrollarlo. Y otro tema que a mí me parece súper interesante, y justo hoy no tenemos a nadie en el panel que sea millennial, que hay como una dicotomía enorme, ahí sonríen unos cuantos, entre esta generación que está hace muchísimos años, no sé si escucharon, cada uno hace muchísimos años que está con su socio o en la misma empresa. Él hace 9 años que está en TGLT, hace 7 que estaba en otra, vos hace 30 que estás con Dani.
Vos estuviste muchísimos años en Desarrollistas también. Sí, y en este startup ya llevamos 3 años, digamos, ¿no? Y dijiste poco. 3 dijiste años. Es poco, es nueva. 3 años para que la obra recién empiece ahora. Digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se comunica esta generación? Y esto es un problema, y digo problema porque es un problema mundial. ¿Cómo se comunica esta generación con los millennials hoy, a donde vos le decís, te ofrezco trabajar unos años conmigo, y unos años es como una vida? ¿Cómo manejan la comunicación entre intereses tan diferentes de dos generaciones tan distintas? Bueno, en nuestra empresa, básicamente, nosotros con Dani generamos un liderazgo de opinión y de visión que es la que la marca, ¿no? Ahora, Ariel, el hijo de Dani, y Nicole, mi hija, se están incorporando hace ya bastante tiempo y están aprendiendo o están mirando un modo de hacer que me imagino que en algún momento van a tener que tener la capacidad de cambiar porque el mundo cambia. Nosotros creo que tenemos la habilidad de mirar el mundo y mirarlo con algún criterio de ver por dónde viene. No te digo que manejamos todas las herramientas, pero sabemos las herramientas que hay que manejar y nos apoyamos entre quienes las manejan, ¿no? Pero tenemos una expectativa de renovación, de mirada y de frescura a partir de ver de cómo se ve el mundo ahora. Yo siempre me acuerdo, les comenté que mi papá era ingeniero y antes de empezar mi sociedad con Dani, yo le propuse a mi papá, che, yo te quiero continuar. Y mi papá me dijo, mirá, mis clientes se van a morir conmigo. Buscate a los hijos de mis clientes para que sean tus amigos, para que te den trabajo, ¿no? Y eso yo siempre lo tengo presente en cuanto a nuestra necesidad, primero de ir, no te puedo decir cambiando, porque es difícil cambiar, pero sí mirando lo nuevo. Y en ese sentido, bueno, en nuestra oficina hay rotación. Los chicos pasan y pasan y pasan, y está bien, porque se van formando y en algún momento van a hacer su camino. Me gustaría que nuestros hijos queden y nos continúen. Pero entienden, o sea, los chicos que que vos decís pasan y pasan, tienen, no tienen problema con eso, entienden que es así esta generación, o... No, definitivamente, pero no nos pasa solamente en los desarrollos. Los chicos pasan y pasan, lo veo, yo tengo 4 hijos, 2 míos y 2 de mi esposa, y todos tienen la misma mentalidad de yo no me voy a morir acá. De experiencia. Yo voy a generar mi propia experiencia y no importa. Y aparte el mundo se hizo chiquito. De repente ir a otro lugar del mundo a probar, a aprender y a ver cosas nuevas, está buena y es posible. Bien. Ale, ¿cómo hacen en TGLT? Bueno, también los chicos pasan y pasan, como cuenta Gaby. No, la realidad es que en TGLT la mayoría de los chicos, son casi todos chicos jóvenes, son en general de otras profesiones, son economistas, abogados, ingenieros. Algunos pocos somos arquitectos, pero el común denominador de los chicos tienen que encontrar que tienen una empresa que les genera constantemente desafíos, pero sus tiempos son cortos, ¿no? Entonces, si entienden que la empresa no genera las oportunidades que esperan, bueno, evidentemente siguen otros horizontes, ¿no? Por suerte, tenemos muchos chicos muy valiosos que, bueno, han encontrado que el tipo de empresa en la cual trabajan es una empresa muy dinámica. TGLT es una empresa muy dinámica, que más allá de los últimos años han sido justamente muy complicados, ha generado siempre alguna oportunidad y hemos logrado mantener a un conjunto de profesionales sumamente valiosos. Pero el común denominador de los chicos más jóvenes es la búsqueda constante de desafíos y sentir que son libres. Tratamos de buscar formatos de tenerlos vinculados, tratamos de tener programas de capacitación en el cual podemos pagar un máster. Aquella más dinámica, cuando decís la empresa es dinámica, ¿en qué sentido? O sea, ¿en qué les es atractivo? Personal, Constantemente tratamos de promover que haya una posibilidad de intercambiar roles, que gente que no esté en lugares fijos, en la medida que pueda sentir que participa de un área técnica, puede estar en un área comercial, o un área comercial puede pasar a un área de atención al cliente. Tratamos de generar cierta movilidad en la cual sientan que toman desafíos. Llamativamente hay muchos jóvenes que entraron para alguna faceta administrativa y entienden que pueden tener una posibilidad de pasar a una faceta comercial de ventas, que es un mundo distinto, pero lo sienten más que por la profesión, por sus características personales, y en la medida que eso se les da, encuentran ahí una motivación extra, ¿no? Más allá que es una empresa que tratamos de generar mucha flexibilidad en muchos campos, que es una de las cosas que, sobre todo, lo que los jóvenes valoran mucho es el uso del tiempo, y en la medida que uno pueda
generar políticas flexibles de uso del tiempo propio. Creo que eso ayuda a retenerlo, ¿no? O programas de capacitación. O sea, no tienen horario fijo, sino que cuando necesitan pueden tener flexibilidad. Somos una empresa que tiene como múltiples empresas dentro de sí, porque el mundo de la construcción tiene unos ritmos, unos horarios y unas lógicas determinadas. El mundo de la administración también, son procesos que una cosa entra por un lado, va pasando de instancia a instancia y sale por la otra, siempre de la misma manera, pero nuestra empresa convive gente de marketing, tienen otros horarios, otros formatos, y creo que lo que ocurre en nuestra empresa es que todo eso le agrega mucha riqueza, y si uno en una mesa para hablar de un tema en el cual cruza todas estas funciones, lo que generalmente ocurre es que uno se enriquece porque hay miradas totalmente distintas para abordar un negocio. Cuando una mesa tiene un agente de marketing, un agente de construcción, comercial y o técnica, la verdad que, o miradas de negocio, lo que ocurre es que son mesas muy motivadoras, ¿no? Y eso ayuda a la gente se sienta partícipe aún en un chico que recién comienza, se sienta partícipe de cosas grandes. Eso ayuda mucho a mantenerlo. ¿Cuántos son hoy en TGLT? Bueno, en TGLT somos unas 80 y pico de personas, estamos haciendo un proceso de fusión con una empresa constructora, de Caputo, que es más grande que nosotros, con lo cual vamos a generar aún un universo mucho más grande de gente y mucho más variado también. Esa fusión es para tener otro, para Estamos qué? ampliando como la cadena del negocio y extendiendo la mirada del desarrollador también a la construcción. Y bueno, estamos en pleno proceso, un proceso largo, desafiante y muy interesante. La Interesante. construcción es el principal componente de costo de los desarrollos inmobiliarios. Exactamente. Carlos, Te sí, quería perdón. agregar un tema cuando hablamos de la arquitectura y quedó colgado del anterior es, y tomando algo que dijimos todos, es, en los 90 me acuerdo que haber visto una encuesta que hablaba, un estudio bastante profundo de alguna universidad, no recuerdo cuál, que hablaba de las profesiones que en el siguiente milenio, o sea, donde estamos hoy, iban a ser las que iban a tener mayor capacidad de supervivencia o de éxito. Entonces yo, cuando veo el título del artículo y lo leo, digo, bueno, la arquitectura estará en algún lugar que no sé cuál es, y llamativamente aquel estudio la ponía como una de las carreras que tenían más futuro, y llamativamente cuando lo describías, pues decía, bueno, me parecía a mí, que en aquel momento trabajaba como arquitecto en la construcción, que tenía un nivel de especificidad muy particular, que decía cómo se adapta esto, y lo que te comentaba aquel estudio, es que era la arquitectura, los arquitectos tenían una formación en la cual la creatividad, la innovación, la flexibilidad, la capacidad de administrar multiplicidad de elementos en lo que hace a un desarrollo de un proyecto o de una construcción, le generaban una base académica y de práctica profesional que perfectamente podían llegar a adaptarse a nuevos condicionantes de mercado desconocidos para entonces, ¿no? Con lo cual, y en los desarrollos inmobiliarios es donde también uno ve que la carrera como base, más allá de las falencias que pueda tener, que uno las tiene que corregir con la práctica académica o profesional posterior, es cierto que tiene un punto de partida interesante y uno vive manejando variables. Uno comienza un proyecto diseñando una pirámide, termina por proyectar una esfera y construye un cubo. Esa es nuestra realidad. Y no hay proyecto de 2 torres grandes en que la segunda torre es igual a la primera, aun cuando por fuera parezca la misma. Tenemos un mercado volátil, cambiante, y tenemos que estar constantemente anticipándonos a los cambios y teniendo la capacidad de reaccionar a los mismos, porque en eso va la vida de la compañía. Entonces, creo que la carrera, para rescatarla, tiene un punto de partida de adaptarse a eso, ¿no? Incluso más, yo recuerdo, supongo que seguirá igual, pero cuando uno tenía la carrera de diseño, uno vivía que los últimos 3 días no dormía, con un nivel de presión, y esa capacidad de presión y de manejo de respuesta en tiempos cortos es muy útil en nuestro día a día. Esta semana se está confirmando, ¿no? Sí, un poco lo que contabas antes de entrar, que al haber pasado tantas crisis, con todo este movimiento del dólar, en tu caso estás viendo cómo resolverlo y en toda la generación más joven estaban desestructurados. Pero ahí te diría que no es por la profesión, sino porque son las canas, como nos pasa a los dos. Creo que es un tema de haber chocado la calecita muchas veces y haber visto esta película otras tantas. Eso es lo... Sí, ser argentino. Yo creo que Claro, entre ser arquitecto, que tenemos distintas herramientas de un poco de todo, Sí. y ser argentino nos da habilidades definitivamente que en otros países se valoran distinto. Citando a Dani Mintzer, siempre cuenta un cuento que dice, esto también pasará.
Carlos, ¿cómo hacen ustedes en el startup con toda la gente joven? O sea, ¿cómo es la comunicación interna? Nosotros trabajamos con mucha gente de millennials, digamos, interna y externa. Tenemos un área de marketing que está toda formada por millennials y que es maravillosa porque tienen una capacidad de generar ideas y piezas y cosas permanentemente que digamos, nos impulsa todo el tiempo a estar pensando cosas nuevas. Es muy interesante también la experiencia que hemos hecho. Nosotros contratamos proyectos de nuestros desarrollos, lo tercerizamos, digamos, hemos tenido hasta ahora 2 experiencias, una con un estudio de arquitectura con más años, digamos, con canas, y otro con un estudio de millennials, los 2 muy buenos. Y por supuesto en todas las obras hay que hacer modificaciones, adaptaciones. Uno hace el primer proyecto, después vienen los clientes y te dicen, no, pero yo lo quería... Bueno, y te empiezan a cambiar, el proyecto empieza a cambiar mucho antes de que empiece la obra, digamos. Y en ese sentido, la verdad que, digamos, con los arquitectos más jóvenes hemos tenido una muy buena respuesta en términos de capacidad de adaptación, de proponer nuevas ideas, de velocidad de adaptación y velocidad de transformar propuestas e ideas en cambios concretos, digamos. La verdad que no nos fue así tan bien con el estudio más maduro. Así que eso habla bien de los millennials, ¿no? Y la verdad que es fascinante trabajar con millennials. En ese sentido, yo aprendo un montón. Sí, a ver, son gente súper creativa. El único tema es la comunicación, entender que están motivados distintos. Nosotros hemos estado educados donde hemos crecido en una época donde había que esperar una semana para ver el próximo capítulo. Ahora con Netflix puedes saltear día 3 y si quieres ver toda la serie en una noche. O sea, hay muchas cosas hoy que claramente tienen todo a la mano. O sea, nosotros hemos sido educados, todas las últimas generaciones, en cultivar la paciencia y cultivar otras herramientas porque claramente había que esperar y cada cosa a su tiempo. Y la verdad es que hoy, entre lo que había entre la necesidad y lo que finalmente se quería llegar era el deseo. O sea, el deseo era más fácil de encontrar en estas generaciones. Hoy todo lo tienen ya, todo. De hecho, yo fui a la reunión la semana pasada de mis hijos, son todos chiquititos, de jardín, y me decían, mirá, porque yo les decía, yo estoy en la parte académica, yo quiero conocer el programa temático del colegio, cómo es la visión, qué tipo de chicos están formando, y la directora me dijo, mirá, la realidad es que el 50% de las carreras que van a elegir tus hijos todavía hoy no existen. Con lo cual se acabó la discusión. O sea, formaban chicos ¿para qué? Y valores y un montón de cosas distintas a antes o común denominador de cosas así, generalmente de buenos valores, pero no tenía nada que ver con prepararlos para ningún tipo de orientación porque sí flexibilidad, sí idiomas y sí la posibilidad de que entiendan que pueden vivir en cualquier parte del mundo o trabajar en cualquier parte del mundo. Aplicado esto a los desarrollos, y me tomo de las palabras de Carlos, hace 3 años que estoy en un proyecto y todavía no empezó la construcción. Va a tardar por lo menos 2 años más de construirlo, de manera que también hay que saber adaptar los plazos lógicos de lo que es un desarrollo con la construcción y con todo el pre y con todo el post. O sea, hay lugares donde bien el marketing y la venta y todo lo que es la imaginación aplicada, en algún momento esto se pone duro y tenés que aprobarlo y tenés que construirlo, de manera que hay que tomarlo con un poquitito de calma. De calma. Por eso justamente preguntaba el tema de la comunicación, porque es algo que nos enseñaron a cultivar naturalmente en otras generaciones y en las nuevas no hay nada nada que haya que esperar. Todo se puede tener en el minuto en el celular, con lo cual, hay que negociar desde otro lugar. Y en ningún caso evita que haya que hacer que las cosas pasen, ¿no? Yo siempre digo, nosotros hacemos gestión de cosas y gestionar es eso, digamos, es hacer que lo que uno pensó hace 3 años hoy se esté haciendo, ¿no? Y por ahí, bueno, ese es el aprendizaje que los millennials tienen que hacer también, digamos, ¿no? Algunas veces cuando me preguntan qué hago en mi empresa, yo uso esa frase, hacemos que las cosas pasen. Qué muy bueno. Carlos, si tuvieras que elegir hoy estar en otro país o en ¿elegís Argentina? Sí, yo siempre elijo la Argentina. Vengo de hacer un viaje por afuera, tengo hijos que viven en otros países,
familia que vive en otros países y es muy lindo ir a visitarlos y es muy lindo volver. Digamos, siempre creo que en la Argentina hay todavía mucho por hacer. Ale. Sí, también. Yo viví 2 veces en 2 crisis. ¿En España? Viví en España y en Ecuador. En los 2 lugares trabajé en construcción, uno construyendo un aeropuerto en otra etapa y en otro construyendo hospitales. Pero bueno, me gusta mucho la posibilidad de trabajar acá realmente, ¿no? Y aparte creo que uno tiene, más allá de que el trabajo tiene una mirada internacional, hay un color local que sobre todo en el desarrollo inmobiliario es muy importante tenerlo. Bueno, uno lo tiene acá. Totalmente. Gaby también. Nosotros desarrollamos en Estados Unidos, en Uruguay, pero la verdad que nos gusta acá porque es nuestra casa, ¿no? Conocemos al mercado, conocemos a los jugadores, nos resulta fácil leer lo que viene porque con un poquitito de memoria creo que ya sabes lo que va a pasar. Y esto nos pasa acá. Yo creo que la conclusión del panel, a pesar de esta semana, que ha sido una semana de locos por el tema dólar y que todo el mundo comentaba en qué contexto haces un congreso con este país, creo que la conclusión es, elegimos Argentina, elegimos ser arquitectos. Recién estábamos charlando con Dani en la puerta y me recordaba que hace mucho tiempo, en la época de Surruil, Alfonsín, también vivíamos hiperinflación y también subían las tasas para contener al dólar. Siempre el tema es a cuánto el dólar, a cuánto las tasas. Nosotros no nos podemos sorprender de las cosas que pasan siempre. Y esto pasó, está pasando y lamentablemente nos va a volver a pasar. Yo no soy economista, entiendo que hay problemas estructurales o políticos o económicos. Andás a ver en qué macabra cosa del destino estamos en la Argentina, pero la realidad es que no tenemos un país normal, no tenemos un país predecible, con lo que la falta de predecibilidad es normal y nos tenemos que habituar a eso y es un mercado que se mueve así. Tenía un conocido que decía, los árboles no crecen hasta el cielo. ¿Qué valor de dólar puede soportar el metro cuadrado? De vez en cuando, ¡prum!, te lo echan y después vuelve a generar economía, vuelve a crecer, vuelve todo. Lo que no podemos ser es tan inocentes de decir, esto es una sorpresa o esto no va a volver a pasar. Tenemos que entender cómo contenerlo. Calma. Los que hacemos desarrollos inmobiliarios, incorporar el factor crisis es parte de los datos de información que uno tiene cuando empieza a hacer cosas, digamos, por los tiempos de gestión justamente de cualquier desarrollo, por más chiquitito que sea, sabés que estás expuesto a tener crisis. En Argentina, digamos, tenemos una crisis promedio cada 2 años. Es absolutamente normal empezar un proyecto con un país y terminarlo con otro. Claro, digamos, vas a tener cambio de presidente, vas a tener cambio de diputado, vas a tener varios cambios de ministro, vas a tener el dólar, va a subir, va a bajar, las tasas van a... Digamos. Y es cierto, pues fíjate que cuando uno analiza un proyecto, lo primero que piensa es saber cómo hago para dividirlo en cachitos, para que la primera crisis me agarra con algunos cachitos y no con todo. Y cuando uno se larga para... Primero decís, en lugar de hacer un proyecto de una única torre de 50 pisos, que sé que una vez que la comienzo no tengo alternativa de compartimentarla, decir, bueno, hago 2 de 25 pisos, por lo menos si me agarro una crisis, me quedé con una y la otra quedará en reserva, ¿no? Entonces fíjate cómo uno arranca los proyectos y a veces compra tierra pensando en no el mejor proyecto ni para la ciudad ni para el desarrollo, sino el mejor proyecto para tener capacidad de adaptación a una potencial crisis. Entonces uno vive con esa mecánica de razonamiento inicial. Para nosotros es como decís vos, es un dato, es normal. Para la gente de afuera, cuando vos tenés que mostrarles un proyecto con una empresa que cotiza en bolsa, ¿cómo entienden estas crisis? Porque es inentendible para alguien de afuera. En nuestro caso tenemos inversores que, bueno, invierten en Argentina, con lo cual... Entienden el riesgo. Sí, igual siempre tenemos la capacidad de sorprenderlos, ¿no? No, pero perdón que me meta. La realidad es que nuestro negocio históricamente es un negocio que va para arriba. ¿Con qué, perdón? Nuestro negocio históricamente es un negocio que tiene buena recepción por parte del mercado y que normalmente nos hace ganar plata a los que lo hacemos y a los que lo tienen. Y eso no es algo que inventamos los desarrolladores. Desde hace mucho tiempo la gente busca renta comprando metros cuadrados.
Y en el tiempo, el metro cuadrado se va revalorizando siguiendo los avatares del país, que normalmente son buenos. Entonces no tenemos que ser tremendistas por una semana de crisis y no mirar la tendencia a mediano y casi te diría no cortísimo plazo, pero seguro que a mediano plazo el valor del real estate nos va a dar revancha y nos va a dar para ganar. Vos, hay una regla, no pienses que lo vas a vender mañana con ganancia, pero pasado mañana sí o dentro de 3 días. Sí. Entonces, yo digo calma, porque esto pasó, esto va a volver a pasar, pero siempre nos fue bien. Es cierto. No sé si el público tiene alguna pregunta. Lo dejamos mudos. Entonces lo cerramos, mira, precisión de ingenieros, no de arquitectos, 0, 0, 0, 0. La verdad que es un honor haberlos tenido acá. A mí particularmente me encanta. Arquitectos de gestión, me encanta que elijan de nuevo Argentina, me encanta la calma y me encantan estas herramientas que de verdad tenemos todos los arquitectos, pero que en algunos perfiles se ven más nítidas porque las han desarrollado. Así que bueno, muchísimas gracias hoy por estar acá. Gracias a vos.